Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Continuamos con el tema del reino de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en la nueva creación. Así le puse por título. Vamos a leer Juan 3, del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario entonces nacer de nuevo para poder entrar a los cielos. Llama la atención que la palabra de Dios no nos da una lista de los que van a entrar al reino de los cielos. Sí hay una lista de los que no van a entrar al reino de los cielos. Y aquí tengo yo esta lista de los que no pueden entrar. Lo vamos a ver así rápidamente. En 1 Corintios 6, del 9 al 10 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Comienza con los injustos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se caracteriza por su justicia. No erréis, nos dice la palabra del Señor, porque errar es de humanos. Nos podemos equivocar, podemos creer que al final el Señor Jesús va a venir y a todos les va a dar una entrada, va a abrir las puertas y va a decir: todos entren. Pero no va a ser así. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ninguno de estos va a heredar el reino de Dios. Y 2 de Timoteo 3, del 1 al 15, nos advierte que en los postreros días iban a llegar tiempos peligrosos, porque nos íbamos a topar con hombres amadores de sí mismos. Y creo que estamos en ese tiempo precisamente ahora. ¿Por qué? Porque son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero el Señor le llama tiempos peligrosos. ¿Saben por qué? Porque van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por un lado, van a querer luchar por cosas buenas, pero sin embargo atrás está estas características de las que hemos hablado. Van a negar la eficacia de ser cristianos, van a negar la eficacia de ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque son crueles, mentirosos. Les falta misericordia, son salvajes, son todo esto. Apocalipsis 2:18 termina por darnos la lista, porque dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta lista lo que quiere mostrarnos es que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Pero Cristo Jesús es la puerta que nos va a permitir entrar. Él dijo: yo soy la puerta. Por eso sabemos que Él es la puerta por donde podemos entrar al reino de los cielos. Él para eso vino, para acercar el reino de los cielos a nosotros, para guiarnos hacia el reino de Dios.
Hay mucha gente que no sabe qué significa nacer de nuevo, no conoce la palabra de Dios. Otros son indiferentes, no les interesa. ¿Qué es lo más importante en esta tierra? Para muchos lo más importante es la fama, el dinero, el poder. Y lo vemos estos pleitos por tener esto. Pero Cristo Jesús hace 2000 años, entonces vino con el propósito de que nosotros conociéramos el reino de Dios. Y ya vimos anteriormente que los requerimientos son arrepentirse y creer, tener fe en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Porque Cristo Jesús cumplió con toda justicia divina. Dice la Biblia, el justo por los injustos murió para que nosotros pudiéramos ser lavados y regenerados, para que pudiésemos tener vida nueva. Hay una anécdota que compartió hace varios años un famoso predicador radial llamado Pablo. El hermano Pablo, así era conocido, compartió una anécdota. Dijo que en el tiempo en que en América era costumbre la venta de los esclavos, un inglés rico se acercó a ver los esclavos que estaban en venta y le llamó la atención un hombre, un negro, fuerte, recio, que por su manera de desenvolverse se veía una persona noble. Pero a él tal vez no le agradó que lo estuvieran observando y él se dirigió a este hombre inglés y le dijo, si usted me compra, nunca le voy a servir. El inglés continuó mirándolo un momento más y después desapareció y fue a la oficina del vendedor y regresó con un recibo, un papel en la mano. Y se lo entregó al esclavo y le dijo, dijiste que si yo te compraba, tú no me ibas a servir. Ten, aquí está tu libertad. Ahora tú puedes vivir como una persona digna. Este hombre comenzó a llorar al ver ese recibo y le dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a servir. Y si hace falta, voy a dar la vida por usted. Eso fue lo que él le dijo. Y eso es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Nos miró, nos observó y Él nos llamó a ti y a mí. Me llama la atención, ahorita recuerdo una predicación de nuestro pastor que en una ocasión puso mucho énfasis en decir que Dios nos conoce, hasta lo más profundo nos conoce, sabe cuáles son nuestras carencias, nuestras fallas, nuestros defectos de carácter, pero ¿sabes qué? Él enfatizaba que Dios, así como su Padre Celestial, llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él mira el potencial que cada persona tiene para poder servirle a Él. Él sabe que esas personas que Él llama tienen la capacidad para extender ellos también el reino de los cielos. Vamos a ver en Tito 3, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y voy a continuar con otro pasaje que se encuentra en Hebreos 10. Y vamos a leer Hebreos 10, del 14
al 17. También dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios santifica a las personas que se arrepienten, que lo buscan, que se rinden a Él, que lo hacen su Señor. Con una sola ofrenda. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el pacto que Dios hace con las personas. Nunca más se va a acordar de los pecados de cada persona. Y por eso el 22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, porque las personas cuando han rendido su corazón a Cristo Jesús, se sienten indignas, sienten que hay algo que ellos tienen que hacer, pero no saben qué. Y la palabra de Dios dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces otra vez la palabra del Señor hace énfasis en cuanto a que Cristo Jesús nos lava, nos purifica, nos santifica, nos lleva a una regeneración. En la narrativa, el esclavo que fue comprado, él promete servir ahora a su Señor, lo considera ahora su dueño. ¿Por qué? Porque ese hombre vio en él lo que nadie había visto. Lo vio como una persona digna. Tú sabes que no todas las personas ven a los demás seres humanos con la dignidad que cada uno de nosotros tenemos, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Pero la persona renovada, la persona lavada, la persona nacida de nuevo, experimenta un cambio radical. Nada es igual. Hay algo que marca el pasado y el presente. ¿Verdad que sí? Bien, por eso la palabra de Dios dice, acerquémonos. Acércate al Señor. Porque la persona que nace de nuevo quiere conocer a quién le pertenece ahora. Nosotros ahora le pertenecemos a un rey. Entonces, acerquémonos para conocer al rey. Él te consideró una persona digna. Pero ahora estás bajo el gobierno de él, de ese rey. Entonces, ¿qué nos corresponde? Investigar las leyes que rigen ese gobierno, conocerlo a él, tener comunión con ese rey. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, si no conocemos las leyes, si no conocemos su palabra, vamos a quedar como perdidos, como el que se encuentra en un lugar nuevo, pero no sabe hacia dónde dirigirse. Vamos a leer segunda de Pedro. Vamos a leer segunda de Pedro 1, del 3 al 5. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis, dice aquí, o llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Ese es el plan que nosotros debemos de seguir. Es el conocimiento de Dios. Como dice aquí en su palabra, el que hace que nos demos cuenta que Él nos llamó por su gloria y excelencia y que nos ha dado grandísimas promesas a través de las cuales nosotros podemos llegar a tener una naturaleza divina como la que Él tiene. Aquí en el mundo no, pero la vamos a tener. Pero tenemos que añadir, ya lo leímos, te recomiendo que lo leas. A nuestra fe le tenemos que ir añadiendo. No te puedes quedar con la fe solamente. Hay que añadirle todo lo que dice aquí el versículo 5. Pero vamos a poner atención a algo. Dice, habiendo huido de la corrupción. Tú tienes que huir de la corrupción. Ya no veas para atrás. Ya no la consideres, ni siquiera pienses en ella. Todo lo corrupto, todo lo feo, no lo traigas a la memoria. Nuestro pastor decía que nos contaminamos cuando traemos todo tipo de pensamientos malos a nuestra mente, a nuestra boca. No lo hagas. No estamos solos. El Señor Jesús prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Ezequiel 36 encontramos la palabra de Dios que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cada persona salvada se convierte en un templo del Espíritu Santo, porque el Señor pone dentro de nosotros su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos caminar en esta nueva vida, en este reino en donde nosotros estamos ahora viviendo. También el Señor prometió en Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Quiero terminar exaltando al Rey de Reyes. ¿Saben que el Señor Jesús murió como un rey? Fue sepultado como un rey. Vamos a leer, comenzamos con el Evangelio de Juan y vamos a terminar otra vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, para leer del 38 al 42. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, encontramos a dos personajes, José de Arimatea y Nicodemo. Ellos fueron los que tomaron el cuerpo, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas que había llevado Nicodemo. ¿Saben que la cantidad exacta de especies aromáticas era la que se usaba para sepultar a un rey?
y lo colocaron en la tumba, en un huerto que está cerca del Cerro de la Calavera. Un huerto hermoso que se llama el Jardín de la Tumba, así se llama hasta el día de hoy. Dios se encargó de mostrarnos que Jesús tuvo la sepultura de un rey, para confirmar que Él era el Mesías, que Él era el rey prometido. Desde el Antiguo Testamento estaba profetizada su sepultura. Dijo el profeta Isaías: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque Él nunca hizo maldad, aunque no hubo engaño en su boca, este rey murió. Él era inocente, pero era el Mesías. Y así, ahí permaneció 3 días y 3 noches en esa tumba. Pero Él resucitó y un día volverá, y nosotros todos le vamos a ver cara a cara. Esa es la bendita promesa de Dios. Nuestro Dios omnipotente y sabio, Él conoce a todas las personas. Él sabe de qué manera te habla. Puede ser que lo que he comentado no sea nuevo para ti, pero la palabra de Dios nunca es como el pan duro. La palabra de Dios como alimento siempre es nuevo. Siempre nos da satisfacción. Siempre nos trae bendición. Recuerda, Dios va a venir en gloria y en poder. Alabado sea el Señor. Amén.